A ver, pensemos un momento en algo que nos pasa a todos. ¿Cómo aprendemos? ¿Qué es lo que hace que una idea se nos quede grabada en la memoria para siempre, mientras que otra, bueno, pues se esfuma como si nada? Detrás de estas preguntas tan cotidianas hay toda una ciencia, la psicología de la educación, y hoy vamos a desbranar sus secretos. Para entender bien todo esto, vamos a hacer un recorrido en 5 paradas. Primero, vamos a definir de qué estamos hablando exactamente. Después, haremos un pequeño viaje en el tiempo para ver cómo ha evolucionado. Luego exploraremos las 3 maneras principales de enfocarlo, nos colaremos en el laboratorio para ver cómo se investiga y terminaremos con los grandes modelos que hoy en día dan forma a las aulas. Venga, vamos al lío. Para empezar a construir hay que poner los cimientos, y nuestro cimiento es entender bien la base. ¿Qué es en realidad la psicología de la educación? Esta es la pregunta del millón, la que lo pone todo en marcha, porque no se trata solo de soltar información y ya está. La clave está en descifrar ese mecanismo tan complejo que se activa en la mente de cada persona cuando aprende algo nuevo. Para entender la rama, claro, primero hay que mirar el árbol. La psicología, así en general, es el estudio de nuestra mente y de cómo nos comportamos. Es un campo gigantesco, que va desde lo clínico hasta lo social. Y es aquí donde hacemos zoom. La psicología de la educación coge todas esas grandes ideas sobre la mente y las lleva directas al corazón del aprendizaje, el aula. Dicho de otra forma, es la ciencia que intenta optimizar la manera en que enseñamos y, por supuesto, la manera en que aprendemos. Y esto es lo más importante, no es un campo puramente teórico. El objetivo final es muy práctico. Es transformar la teoría en herramientas útiles, en métodos que, validados por la ciencia, hagan que enseñar sea más eficaz y que lo aprendido, pues que se quede con nosotros de verdad. Bien, ahora vamos a ver cómo ha evolucionado este campo, porque su historia es de lo más interesante y nos dice mucho sobre cómo es hoy. Ha sido de verdad una auténtica montaña rusa. Todo arranca a principios del siglo XX. Pioneros como Thorndike empiezan a estudiar el aprendizaje, el desarrollo infantil. A mediados de siglo, esta era la disciplina estrella, la principal. Pero, claro, en los años 50 le salieron competidores. La sociología y la economía dijeron, oye, que nosotros también tenemos algo que decir sobre educación. Esto provocó un cambio de rumbo en los 70, donde el foco se centró más en la instrucción, es decir, en el arte de enseñar cosas concretas. Todo ello impulsado por la nueva psicología cognitiva. Fijaos en la fecha de esta cita. Es de 1979. Es súper interesante porque justo cuando la disciplina estaba cambiando su papel, W. D. Wall la describe con esta frase tan potente. Captura a la perfección el estatus que llegó a tener y el cambio tan brutal que estaba viviendo. Era la reina, sí, pero su reino estaba a punto de cambiar por completo. Y esto lo resume toda la perfección. Pasó de ser la solista de la orquesta a ser una voz fundamental dentro de un coro de ciencias. Hoy su papel es más el de una especialista, centrada en descifrar los procesos mentales que ocurren cuando aprendemos algo específico. Vale, ya sabemos qué es y de dónde viene, pero ¿cómo la abordamos? Resulta que no hay una única forma de hacerlo. Los expertos la miran a través de, como mínimo, 3 lentes distintas, y cada una ofrece una perspectiva única. Básicamente hay 3 maneras de verlo. La primera es, digamos, coger la psicología general y aplicarla tal cual. La segunda es ponerse la bata de detective y analizar con lupa qué pasa dentro del aula. Y la tercera, que es la más compleja, es intentar construir un puente a medida que conecte la teoría psicológica con la práctica real de enseñar. Aquí se ven bien las diferencias. El enfoque aplicado es como coger la teoría y llevarla directamente al pupitre. El de análisis de situaciones es más bien poner el aula bajo el microscopio para entender su dinámica. Y el de nexo o puente, pues eso, busca crear una conexión a medida entre esos dos mundos. El objetivo final es el mismo, pero el camino para llegar es bastante distinto. Venga, ahora vamos a meternos en la cocina de la psicología de la educación. ¿Cómo se genera todo este conocimiento? O sea, ¿qué métodos se usan para decir esta teoría funciona o esta otra no? A grandes rasgos hay 2 tipos de investigación. La distal es como un experimento de laboratorio, está todo súper controlado y sus resultados se pueden generalizar a mucha gente, pero están lejos del día a día de un aula. Por otro lado, la investigación proximal se mete de lleno en el barro, en el aula real. Es menos generalizable, claro, pero te da respuestas directas para los problemas cotidianos. Y dentro de estas investigaciones hay 2 enfoques principales. El cuantitativo, que va de números, mide cosas de forma objetiva y usa la estadística para encontrar relaciones de causa-efecto, y luego está el cualitativo, que lo que busca es la profundidad. Utiliza herramientas como entrevistas u observación para entender el porqué y el cómo de lo que pasa en el aula, más allá de las cifras. Y todo esto nos trae hasta hoy. Ahora mismo, ¿cuáles son las grandes corrientes de pensamiento?
Los grandes paradigmas que guían la investigación en este campo. Lo primero y más importante que hay que entender es que hablamos de un campo multiparadigmático. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay una única respuesta correcta, no hay una bala de plata. Lo que hay son diferentes enfoques que conviven y a veces se combinan, dándonos una visión mucho más rica y completa del aprendizaje. Hoy en día hay tres grandes paradigmas que dominan la escena. El primero, el proceso-producto, se centra en el profesor y en cómo su comportamiento influye en el rendimiento. El segundo, el de cognición del alumno, le da la vuelta a la cámara y apunta al estudiante, a sus pensamientos, sus motivaciones, a su mundo interior. Y el tercero, el ecológico, abre el plano del todo para ver el aprendizaje como parte de un enorme ecosistema. Y esto lo ilustra a la perfección. La potencia del paradigma ecológico es que entiende que el aprendizaje no ocurre en una burbuja. Claro que influye el aula y el profesor, pero también los compañeros, la escuela como institución y algo que es importantísimo, la familia. Es una visión total, que reconoce que todas estas piezas están conectadas y afectan al resultado. Y para cerrar, una pequeña reflexión. Si echamos la vista atrás a nuestra propia experiencia en la escuela o en la universidad, ¿qué enfoque parece que encaja mejor? ¿El éxito dependía sobre todo del profesor? ¿O de la propia motivación y los procesos mentales? ¿O fue quizás esa combinación de todo el ecosistema, la familia, los amigos, el centro, lo que de verdad marcó la diferencia? Es una pregunta que nos deja pensando en la ciencia tan compleja y fascinante que se esconde detrás de cada pupitre.